¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tiempo de revisar números, historias también detrás de cada uno de ellos, aquí en Impacto Económico, solo por Telesur. Revisamos hoy fundamentalmente acuerdos que se han dado en materia político-comerciales, convenios alcanzados por Cuba y Belarus durante la visita oficial del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez al país del este europeo. Ampliamos en nuestra perspectiva latinoamericana. También traemos momento de análisis en contexto, revisamos estadísticas en torno a desigualdad social y pobreza. Sucede en Europa, tenemos los detalles. Y revisamos también cómo duplicar el intercambio comercial entre Moscú y los países africanos será la meta de la primera cumbre Rusia-África. Precisiones hoy en nuestra Economía 360. Los gobiernos de Cuba y Belarus firmaron este miércoles acuerdos bilaterales en el contexto de la visita oficial del presidente Miguel Díaz-Canel al país europeo. Vamos a ampliar detalles en la siguiente historia. Autoridades de los gobiernos de Cuba y Belarus suscribieron acuerdos en los ámbitos político y comercial que apuntan a la cooperación e inversiones en los sectores agroalimentario, la salud, el transporte, educación, investigación y la producción de medicamentos. Durante el encuentro realizado en la ciudad de Minsk, fue firmado un memorando de entendimiento entre los ministerios de justicia de ambos países para proporcionar un marco legal de cooperación. También fue aprobado un programa de desarrollo de la colaboración entre el Ministerio de Educación Superior de Cuba y el Ministerio de Educación de Belarus para los años 2019-2021 y un programa ejecutivo de cooperación científico-técnica y de innovación para el periodo 2020-2022. El mandatario bielorruso Alexander Lukashenko propuso una hoja de ruta para las relaciones bilaterales que permitan consolidar en breve una asociación estratégica. Cuba y Belarus mantienen relaciones ininterrumpidas desde 1992 y son consideradas como muy buenas en la actualidad por sus respectivos gobiernos. En Bolivia, el presidente Evo Morales dio inicio con la entrega de bonos Juancito Pinto para beneficiar así a millones de estudiantes. Proyecto que se iniciara en la fecha de 2006 con una inversión de 210 millones de bolivianos, moneda local. Debido al crecimiento poblacional en torno a la población estudiantil y un amplio nivel secundario, este año el monto subió a 461 millones de bolivianos, la moneda local de Bolivia. El mandatario destacó que con este proyecto se busca evitar la deserción escolar y llegará a más de 2 millones de estudiantes del primer y segundo nivel. Cada estudiante recibe un pago de 200 bolivianos. El bono se financia gracias a las utilidades generadas por las empresas estatales, tal como son la Nacional de Telecomunicaciones, entre muchas otras, entre las que podemos citar también YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. Vamos a Paraguay. El Banco Central baja por tercera ocasión en este año la proyección de la economía hacia un 0,2%. Pronóstico de esa entidad bancaria que pasó de 4% en diciembre a un 3,2% en abril y un 1,5% en el mes de julio. También indicaron el Producto Interno Bruto que se mantendrá casi sin variaciones, pero esta no es la primera ocasión en la que el país atraviesa una crisis similar. Recordemos, año 2012, su economía se contrajo y lo hacía en 0,5%. Cifras negativas todas estas que eran motivadas por la caída de más del 20% de la cosecha de la soya debido a un clima que no se había podido mantener estable y también a una histórica baja de la energía hidroeléctrica. Esto también en medio de la incertidumbre global
que por supuesto afectó al comercio externo del país. Banco Central, ahí en Paraguay, busca precisamente una recuperación. Esperan también potenciar la economía en un 4%, pero esto sería para el venidero 2020. Así las cosas. Y comienza también la recta final de la campaña electoral en Uruguay y uno de los temas más importantes que se debate es el modelo económico que va a seguir el país. Ahí está Telesur, Mateo Grille nos tiene la historia. A pesar de que la economía uruguaya cumplió su 16º año consecutivo de crecimiento y el país ha mejorado todos los índices económicos y sociales en los últimos años, el déficit de las cuentas públicas ha sido uno de los temas más importantes de la campaña electoral. Hay quienes dicen que en estas elecciones se debaten dos modelos de país, uno que propone crecimiento y distribución y otro que piensa en el ajuste de las cuentas públicas. Es que obviamente hay en el país hoy en pugna dos visiones muy diferentes acerca de la situación actual y el futuro del Uruguay. Por un lado, la nuestra, la que está en el gobierno hace 15 años, que tiene rumbos estratégicos muy definidos, que yo sintetizo en primer lugar, el crecimiento inclusivo. Ese crecimiento inclusivo posibilitó que la pobreza bajara del 40% al 8% en los últimos 15 años, la indigencia bajara del 6,4% al 0,1%, el salario real creciera 61%, que el gasto público social creciera 136% o que el PBI creciera 19% desde el año 2011. Pero desde la oposición se señala que el gasto público ha sido desmedido y que el déficit fiscal es muy alto, ubicándose en 4,8% del PBI. Para ello proponen mejorar la competitividad y ajustar la economía. Cuando tenemos que dar una solución, una respuesta a cómo mejorar el resultado fiscal, nuestra herramienta elegida es la generación de ahorros de parte del Estado. Y esa es la primera respuesta, el puntapié inicial para que la economía empiece a andar y que se genere empleo. Dar una respuesta, una mejora en el tema fiscal. Desde el movimiento social se sostiene que es importante atender el déficit, pero no a costa de recortar beneficios sociales. Para el economista Pablo de Arrocha, los modelos en pugna enfrentan la contradicción entre Estado y mercado. Si gana uno, más inclusión. Si gana el otro, hay más ajuste. Creo que se marca claramente dos modelos, que básicamente es enfrentar la contradicción entre mercado y Estado. Están los que siguen insistiendo de que lo necesario es crecer y que por una suerte de arte de magia se generaría ese goteo, ese derrame que implicaría la mejora en las condiciones de vida. Creo que la historia económica ha mostrado que eso no es así. Crecer tiene elementos vinculados al mercado, pero el desarrollo que tiene que ver con el bienestar social requiere políticas de Estado. Con este debate entre modelos económicos, los uruguayos deberán concurrir a las urnas el próximo 27 de octubre. De lo que se decida dependerá el futuro de todo el país. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Y en Puerto Rico rechazan el venidero aumento de tarifas aprobadas por la empresa de Autoridad de Energía Eléctrica, ya que afectará, claro está, el bolsillo de los ciudadanos. Alzas que traerán un nuevo cargo en la facturación de la luz de los puertorriqueños. La electricidad va a ser más cara, fíjese usted, va de 0,64 y de 1,79 dólares. Esto entraría en vigor el 1 de noviembre, está tocando la puerta aquí al doblar de la esquina. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, rechazaba esta decisión y la calificó de insensible, también dijo que era abusiva. Hizo un llamado al gobierno para que intervenga en la baja de esa tarifa. A su vez, la empresa salió en su defensa y notificó que el aumento se debe a la recaudación de 13 millones de dólares para crear programas de eficiencias energéticas dentro de la isla boricua. Así es como han dicho que se cobrará hasta el 30 de junio de 2020, pero habría que ver qué sucede de ahora en más. Llegan noticias también de Ecuador. El gobierno conducido por el mandatario Lenín Moreno prevé rebajar aranceles a una serie de productos para incentivar la producción, pero al mismo tiempo la decisión va a tener un impacto de índole fiscal. Con esta decisión, el gobierno ecuatoriano generará un sacrificio fiscal de 39,9 millones de dólares. La rebaja
importante que estamos viendo hasta ahora es arancelaria y se dará en temas como agricultura, industria, la construcción, la acuicultura y también la pesca. La rebaja del arancel a motocultores y tractores bajará del 5% al 0%, así lo han dicho. En esta lista de aranceles 0%, pues estarían incluidos insecticidas y materias primas, es lo que han precisado hasta este momento. En cuanto a la construcción, los aranceles, importante decir, pasarán de 14.58 a 8.13 y las autoridades igualmente han promocionado la creación de 2 productos hipotecarios para la ciudadanía a través del sistema financiero privado y también público. Se trata de préstamos de viviendas de interés social y de interés público con tasas de interés que están fundamentalmente basados en 4.99%. Tiempo de una pausa en nuestro impacto económico. Al volver, estaremos revisando lo que habla mucha gente desde las redes sociales, lo que están poniendo muchos ciudadanos europeos, la desigualdad que se da fundamentalmente entre las sociedades que componen la Unión. Le contamos al regreso, acompáñenos. Este es tan solo un adelanto en imágenes y sonidos. Hablamos de Europa. Hay un reciente informe emitido por la Oficina de Estadística conocida como Eurostat y da cuenta de un incremento de la desigualdad social, también de la pobreza dentro de todo ese bloque comunitario. Sobre este particular, la Agencia Latinoamericana de Información Prensa Latina realizaba un trabajo especial que ponemos hoy a su disposición. Aquí lo traemos. Un informe emitido por la Oficina Estadística Europea el 7 de octubre señala que la diferencia del poder adquisitivo del oeste metropolitano de Londres, en Reino Unido y en la región de Extremadura, en España, creció 41% en los últimos 10 años. De hecho, la brecha del Producto Interno Bruto por habitante en 2017, entre la primera región y la segunda, era de 168.700 euros. Asimismo, en 28 países integrantes de la Unión Europea, 113 millones de personas viven en hogares en riesgo de pobreza o de exclusión social, lo que implica que 22% de su población vive con ingresos inferiores al 60% de renta media. Investigadores de Prensa Latina indican que en los países donde más se ha deteriorado la situación de las clases populares son Grecia, Italia y España, quedando además impactado negativamente el contrato social, pilar de la arquitectura supranacional del proyecto comunitario. Los datos de Eurostat también reflejan cómo la riqueza se concentra entre los grandes consorcios de ese continente, que son las grandes y glamorosas urbes y áreas metropolitanas de esos territorios que tienen más riquezas acumuladas en los últimos años. Vamos a ver a través de la información que trae el European Parliamentary Research Services. Ellos dicen que el tanque pensante fundamentalmente de lo que se ha dado en la Eurocámara, el actual patrón de crecimiento, premia a las capitales y castiga
a las zonas agrícolas y también las regiones que son postindustriales. El grupo cita como ejemplos a Francia, también a España, dos de los países donde más se ha ampliado este margen entre sus regiones, y también en el resto de Europa se ha visto entre los años 2007 y 2017, una década que se toma a tipo de referencia. Asimismo, ejemplifica al oeste de Londres, que registraba en 2017, solo en 2017, un PIB, un Producto Interno Bruto por habitante, en paridad de poder adquisitivo de casi unos 188.000 euros. Esto que sería casi 6 veces más que el promedio europeo, una cifra que le permite consagrarse como el territorio más rico del continente europeo. A gran distancia, con 75.900 euros, le sigue Luxemburgo. Y en el otro extremo de esta Unión Europea aparece la olvidada región de Bulgaria, pues estamos hablando fundamentalmente de uno de sus sitios, Severozapaden. Esto es un sitio de Bulgaria que tiene un Producto Interno Bruto considerado como el más bajo de toda la región de la eurozona. Por otra parte, mostramos al Centro de Investigación Independiente Bruegel. La Unión Europea ha dicho ha fracasado en uno de los principales objetivos que perseguía fundamentalmente, que era la única moneda. A través de ella está queriendo mostrar la convergencia de sus economías y la convergencia de la economía de todos sus socios. Ejemplos lo traemos a esta hora. En países del este de Europa han sido los que han avanzado más en este proceso de convergencia. Las rentas por persona de países como Lituania, Letonia, Rumania, Polonia o Bulgaria, que ya mostrábamos, han crecido, y lo han crecido por encima del 4% interanual entre el 2003 y 2017. Pero en el otro extremo están países que marchan en la retaguardia, y ahí está en el sur de Europa, bueno, algunos entre los que vamos a citar, España. ¿Y por qué? Porque su renta per cápita ha aumentado solo 0.65% anual. Y le siguen Portugal con 0.63% y Chipre con 0.57%. Mientras tanto, vamos a ver otros escenarios. Italia y Grecia. Ahí se registraron saldos negativos de menos 0.24% y menos 0.74% respectivamente. Así las cosas, así la convergencia económica en la Unión Europea. Y lo que pocos pensaban que podría suceder está tocando a las puertas de los ciudadanos europeos. La pobreza pudiera afectar a gran parte de esta población. En ese sentido, Eurostat advierte y ha dicho claramente que hay un riesgo de caer en ese flagelo, y esta es una de las mayores zonas que están en peligro. ¿Y cuáles son? Las rurales y más que en las urbanas. Vamos a conocer todos los detalles y lo haremos a través del siguiente material de investigación que traemos a esta hora en Impacto Económico. Datos difundidos por Eurostat revelan que en 14 estados europeos el riesgo de pobreza es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. En ese contexto, en 8 países miembros de la Unión Europea, la población rural en riesgo de exclusión se sitúa entre el 30 y el 40%. Entre los más afectados destacan Grecia, Lituania, Letonia, España, Italia, entre otros. Mientras que en la Europa occidental, el riesgo de pobreza suele ser mayor en las ciudades. Tal situación se puede evidenciar en las capitales y principales urbes de Francia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Bélgica o Dinamarca, que a pesar de ser considerados como naciones mayoritariamente ricas por sus cifras macroeconómicas, a la vez son inaccesibles para una gran porción de sus habitantes. En ese contexto, los pobladores de estas ciudades deben hacer frente a los altos costos de la vivienda, el alquiler o la hipoteca, que suelen ser los elementos que más consumen su presupuesto familiar.
En materia de economía 360, vamos a hablar de Rusia. Busca duplicar el intercambio comercial con los países del continente africano. Lo ha manifestado el presidente ruso Vladimir Putin en la primera cumbre Rusia-África. Tenemos precisiones a continuación. En la ciudad rusa de Sochi inició este miércoles la primera cumbre Rusia-África con la participación del presidente ruso Vladimir Putin y con la asistencia de jefes de Estado y de Gobierno de 43 países, mientras otros 11 están representados por sus vicepresidentes, cancilleres y embajadores. Durante su intervención, Putin dijo que el comercio entre Rusia y África se ha más que duplicado en los últimos 5 años a más de 20.000 millones de dólares. Monto que busca duplicar dentro de los próximos 4 a 5 años, porque a juicio del mandatario ruso, los países africanos son cada vez más atractivos para las empresas nacionales, debido en gran parte a que ese continente se está convirtiendo en un centro de crecimiento económico global, con pronósticos de un Producto Interno Bruto en torno a los 29 billones de dólares para 2050. Asimismo, Putin dio la bienvenida a la creación del Área de Libre Comercio Continental de África y apoyó los contactos de trabajo entre la Comisión de la Unión Africana y la economía euroasiática. Por su parte, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, entre los primeros en reunirse con Putin en la cumbre, elogió el esfuerzo total de Rusia por fortalecer su relación con el continente africano. Y la industria eólica mundial aumentará en los próximos años. Le contamos, lo supimos a través de un reporte de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, IRENA por sus siglas. Revela que la industria eólica mundial dará empleo a más de 3.7 millones de personas para el año 2030 y a más de 6 millones para la fecha de 2050. En este sentido, IRENA recomienda a los países que incrementen los gastos anuales a nivel global en energía eólica terrestre de 67.000 millones de dólares hasta los 211.000 millones en el año 2050. Mientras que en el caso de la generación eólica marina, las inversiones anuales promedio mundiales tendrían que incrementarse de 19.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares para el año 2050. IRENA agrega que Asia representaría más del 50% de las instalaciones de energía eólica terrestre mundial para el año 2050, seguida de América del Norte y Europa con 23 y 10% respectivamente. Y Huawei sigue creciendo y se mantiene firme pese a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Esta compañía china ha vendido más de 200 millones de teléfonos inteligentes solo en lo que va de año 2019. Así lo informó He Kang, quien es el director de la línea de producción de Huawei. Los ingresos de sus ventas aumentaron un 24.4% interanual hasta los 610.800 millones de yuanes, que son lo que equivale precisamente a 86.000 millones de dólares solo en los primeros 3 trimestres del presente año. Este gigante tecnológico presentó recientemente varios modelos compatibles con tecnología de quinta generación, conocida como 5G, y el 15 de noviembre llegará a todas las tiendas el Huawei Mate X. Momento para revisar indicadores petroleros al cierre de esta jornada de miércoles. Aquí los compartimos con ustedes. Barril del petróleo intermedio de Texas, WTI, marcó 54.41 dólares cada barril, una subida que se ha dado de 0.41%. Barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en 59.53 dólares cada barril, con un alza de 0.29%. Y el crudo de Venezuela se ubica al día de hoy en la cifra de 361.15 yuanes, así exactamente 361.15 yuanes, con una subida de 3.03 yuanes. Así están las cosas, así hemos visto el mundo económico en esta jornada desde nuestro Impacto en Telesur. Nos volvemos a encontrar, lo hacemos en redes sociales, desde allí nos puede seguir Telesur TV, Telesur Impacto E y Yosvani Telesur. Será hasta la próxima, continúa con nosotros.